Hoy vamos a ver el capítulo 53 del libro de Isaías, cual es uno de los capítulos más poderosos y proféticos de toda la Escritura. Fue escrito alrededor del siglo 8 a.C. y este es otro de los capítulos, como vimos con anterioridad, en el que también describe con un detalle increíble, ¿no?, el sufrimiento, rechazo, muerte y victoria del siervo de Jehová, es decir, Jesucristo. Vamos a empezar por leer los 3 primeros versículos. Vamos a terminar leyendo todo porque es muy corto y valdrá la pena. Dice así los 3 primeros versículos: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. El siervo viene con un mensaje de salvación, sin embargo es rechazado por su propio pueblo. No tiene una apariencia atractiva ni de grandeza humana, ¿no?, pero por eso precisamente es despreciado. Y esto es algo que se cumple claramente en Jesús, quien vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11. Pasamos a los 3 siguientes, del 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Este es el corazón, ¿no?, del capítulo. Lo que nos dice: el siervo no sufre por sí mismo, sino que sufre por nosotros. Él carga con nuestras culpas, es herido por nuestras rebeliones y muere para traernos paz y sanidad. Estos 3 versículos nos muestran una imagen clarísima de la muerte de Cristo en la cruz y de cómo Jesús es inocente y muere en lugar del culpable. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como bien dice Juan en su libro, en el capítulo 1, versículo 29. Seguimos con los siguientes 3 versículos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesús no se defendió ante sus acusadores, y esto lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 14. Y fue crucificado entre malhechores. Todo esto lo podemos ver ahí. Sin embargo, luego fue sepultado en la tumba de un rico, como bien dice aquí. Ese rico es José de Arimatea, cumpliéndose así esta profecía. Y terminamos por ver los 3 últimos versículos, que dicen así: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí vemos que aunque muere, el siervo
verá el fruto de su sacrificio. Esto está hablando claramente de la resurrección de Jesús y de la salvación de muchos por su obra. Jesús ahora está exaltado a la diestra del Padre y recibe toda gloria porque se humilló hasta la muerte, como podemos ver en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 8 al 11. El mundo, como podemos ver también de hoy en día, admira a los poderosos, a los conquistadores. Pero Dios, sin embargo, exalta a aquel a que se humilló, a aquel que se humilló. Isaías 53, en este capítulo, no nos describe a un héroe tradicional, sino al Mesías que sufre y muere por amor. Hoy, ese siervo sigue extendiendo su mano para sanar tu alma. Jesús no fue recibido con gloria, sino al contrario, con desprecio. Fue incomprendido, maltratado, desechado. ¿Quién hizo eso? Nosotros. Nuestro pecado lo llevó allí. Pero aún así, Él vino por amor, para buscar lo que se había perdido. Cada azote, cada clavo, cada lágrima fueron por ti. Nosotros merecíamos ese castigo, pero Él lo cargó voluntariamente. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Eso significa que hay paz con Dios para ti, si aceptas el sacrificio del siervo. Isaías, como vemos, no termina con muerte, sino con victoria. El siervo vive, ve el fruto, es exaltado. Jesús no está en la cruz ni en la tumba, sino que vive, y por eso tú también puedes vivir. Vamos a orar, porque fuiste, Señor, fuiste tú el Cordero sin mancha, que entregó su vida por nosotros en la cruz. Queremos darte gracias por cargar con nuestro pecado, por morir en nuestro lugar y por darnos esperanza, Señor. Hoy reconocemos que fuimos nosotros, Señor, quienes te despreciamos y te herimos con nuestros pecados, pero tú, sin embargo, respondiste con amor. Hoy te pedimos perdón y te entregamos nuestro corazón, Señor. Permítenos vivir para ti, Señor. Permítenos honrarte con nuestra vida y anunciar a otros que por tu llaga hay sanidad. En tu nombre, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y la semana pasada la semana pasada fue un poquito complicado porque lo hicimos online y eso, pero la semana pasada vimos que después que Gedeón destruyese el altar de Baal, vamos a tener nuestras Biblias, por cierto, allí en el capítulo 7 del libro de los jueces. Ya hoy pasamos al capítulo 7, porque ya la semana pasada terminamos el capítulo 6, y después que Gedeón destruyese el altar de Baal y de la figura de Acera, la gente de la ciudad, ¿qué quería hacer con Gedeón? Querían matarle, ¿no? Porque había destruido su altar preciado de su dios, de Baal, y de la figura que representaba Astarte o Acera, que era la pareja de Gedeón, de Baal. Y pues hablamos que el padre de Gedeón, Joás, que estaba allí delante, que toda la multitud, los abieseritas, los descendientes de Abieser, se juntaron alrededor de él, ¿no? Y pues le dijeron al padre de Gedeón: entréganos a Gedeón, que lo vamos a matar porque ha hecho algo terrible, ¿no? Y se recuerdan lo que dijo el padre de Gedeón. Exacto. Si es Dios Baal, pues que se busque la vida y se defienda a él, ¿no? Que sea él para vengarse de Gedeón. Una de las frases, lo comentábamos, más maravillosas que a mí me parecen de la palabra del Señor. O sea, un troll total allí el padre de Gedeón, ¿no? Si él es Dios, que se defienda a él, ¿no? Que se busque la vida, ¿no? Y sea él para vengarse. Vosotros no sois abogados ni vais a defender la causa de Baal, ¿no?
Sin duda, pues una frase que derriba cualquier argumento, ¿no? Y estuvimos hablando detenidamente acerca de ello, ¿no? Y en este punto, a Gedeón, pues la gente va y le cambia el nombre, ¿no? ¿Se recuerdan que le cambiaron el nombre? Le cambiaron el nombre de Gedeón, le pusieron, ¿se recuerdan? Jerobaal. Y a partir de ese momento se comenzó a llamar Jerobaal, ya no sé cómo, bueno, así pues le pusieron como sobrenombre, ¿no? Entonces, pues, los moradores de la tierra que compartían pues, tierra con el clan de Abiezer, de los abiezeritas, de la tribu de Manasés, le ponen de sobrenombre o le cambian el nombre a Gedeón y le ponen Jerobaal, que en la lengua hebrea significaba aquel a quien que está contendiendo, aquel que Baal con quien Baal contiende, ¿no? El que está peleando con Baal, no Gedeón, sino que Baal pelea contra él por lo que hizo, por derribarle el altar. Aquella persona que Baal contiende contra él. Más o menos la fonética significa eso, ¿no? Y también hablamos de lo que eso quería decir. Pero la historia continúa, ¿no? Y Gedeón, pues lejos de sufrir un terrible destino en manos del poderoso Dios Baal, que era lo que toda la gente esperaba, ¿no? Este derribó el altar de Baal y le cayó a hachazos a su novia, pues lo suyo es que Baal, por eso le cambiaron el nombre, derrame su ira y derrame su venganza sobre Gedeón, pero Gedeón, lejos de la gente, lejos de ver que a Gedeón le pasaban cosas malas, ¿no? Gedeón iba adquiriendo más cariz, más de líder, ¿no? Y mucha gente lo empezaba a seguir y él comenzó a convertirse pues en una persona, un líder, ¿no? Que lo empezaron a seguir, se iba fortaleciendo cada día más como líder y convoca, dice la palabra, a los guerreros, no solamente de la tribu de Manasés, sino de las tribus que están allí junto a la tribu, las más cercanas de la tribu de Manasés, ¿no? Pero Gedeón, al final del capítulo 6, veíamos que volvía a pedir una señal de parte de Dios, a ver si era él realmente el que había sido llamado para hacer esta obra, hacer esta misión que Dios les había pedido, que Dios le había pedido a Gedeón. Y pues el Señor le manda la señal en dos ocasiones, ¿no? Que Gedeón realmente era a quien Dios había elegido para esto. Capítulo 7, versículo 1 del libro de los Jueces. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Curiosamente, el mismo relato bíblico llama a Gedeón Jerobaal, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque fue la gente, los abiezeritas, que le pusieron ese nombre, pero la misma Biblia pues llama a Gedeón, por lo menos en esta parte, le llama Jerobaal, que fue el nombre que le cambiaron a él, ¿no? Y la semana pasada también vimos lo interesante que era que a Gedeón le hubiesen cambiado ese nombre, le hubiesen quitado el nombre de Gedeón y le hubiesen puesto Jerobaal, que era como que si Gedeón mismo o Jerobaal mismo era como un testimonio viviente de la falsedad del dios Baal, ¿no? El que era conocido como Baal, ¿no? Imagínate, y voy a poneros un ejemplo, imagínate que me voy a meter yo en el paquete, que cometo un delito yo, cometo un crimen súper grave y todo el mundo lo sabe, ¿no? Todo el mundo sabe que he sido yo, o sea que mi identidad está asociada a que yo he sido el que cometí ese delito, ¿no? Entonces salgo en las noticias, ¿no? Me llaman, pues el tal que cometió pero todavía no he sido ni imputado, ni todavía ningún juez ha dicho nada, pero todo el mundo sabe, es un secreto a voces que he sido yo el que cometí ese delito. No salgo en las redes sociales, salgo en Twitter, en Instagram, en Facebook, allí, que he sido yo, todo el mundo lo sabe, ¿no? Salgo en YouTube, en todos lados, ¿no? Y el mundo me conoce por ser esa persona que ha cometido pues ese delito. Esa es mi identidad, ¿no? A mí se me conoce por eso, ¿no? Por ese delito que he cometido, ¿no? Y sin embargo, pues los días pasan y yo, lejos de ser procesado por la justicia, que es lo que toca, ¿no? Lejos de ser llamado por los tribunales, lejos de ser imputado por alguna razón, que todo el peso de la ley caiga sobre mí, pues cada día me va mejor.
pues cada día pues nunca me llama un tribunal, el sistema legal pues no me exige responder por mi delito, al contrario, me ofrecen un cargo público y yo me convierto, qué sé yo, en diputado o senador o qué sé yo, ¿no? Alguna cosa allí importante, ¿no? Me dan subvenciones, por otro lado me gana la lotería, todo el mundo está diciendo, pero ¿qué pasa? Este cometió un delito, lo suyo es que pague por ese delito, ¿no? Entonces me dan más cargos públicos, vitalicio, me ponen coche, me ponen avión, una secretaria guapa, ¿no? Y salgo todos los días en los medios, pues riéndome como si nada hubiese pasado, ¿no? ¿Cuál sería la conclusión de la gente? ¿Qué es lo que la gente pensaría? Que hacer el mal está bien. Que hacer el mal está bien, cuando en realidad no está bien. Pues eso es una conclusión, pero si nosotros hablamos del sistema de justicia, ¿qué pensaría la gente del sistema de justicia? Que es injusto, que no sirve, que es un chiste, que es un circo, ¿no? O sea, yo sería un testimonio mientras yo esté sin imputar, sin que el peso de la ley caiga sobre mí, sino que todo lo me va súper bien, pues el sistema es un chiste, es un circo. Yo sería un testimonio viviente de esa conclusión. Más o menos lo mismo le estaba pasando a Jerobaal, ¿no? Su identidad decía, porque le cambiaron el nombre, y su identidad decía que tarde o temprano iba a recibir el merecido castigo que él tenía que recibir por haber profanado el altar de Baal, ¿no? Y de su noviecita, de paso, ¿no? Pero todo lo contrario, cada vez se fortalecía su liderazgo, ¿no? Y el más pequeño del clan más pobre de los abieseritas de la tribu de Manasés se estaba convirtiendo en un gran líder, estaba convocando no solamente a toda la gente de su clan, de su tribu, sino también de las tribus vecinas, ¿no? Lo vimos la semana pasada, la de Neftalí, la de Asaf, todas esas que estaban allí alrededor, ¿no? Entonces, se estaba convirtiendo en ese gran líder, no solamente en ese gran líder, sino en la promesa que representaba la liberación del pueblo de Israel de manos de los madianitas, exponiendo todos los días la falsedad del dios Baal, porque se llamaba Baal contiende contra él, pero Baal no hacía nada. Entonces él era testimonio viviente de eso. Hoy en día, queridos hermanos, sucede más o menos lo mismo, ¿no? Pero solamente que tiene implicaciones espirituales. Y aunque aparentemente las personas que aborrecen a Dios y que aborrecen el reino de los cielos, a veces los vemos físicamente, materialmente prosperar o que les va bien, entre comillas, no hay nada que a nosotros nos pueda acontecer, a los creyentes. Dice la palabra que no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios. Y el Señor siempre nos tiene sostenido de la mano. Decía el apóstol Pablo, pues yo puedo estar caído, pero nunca derrotado. Puedo flaquear, puedo trastabillar, caerme de vez en cuando, pero yo no voy a permanecer allí porque el amor del Señor siempre me levanta y siempre me sostiene. Venga lo que venga, como cantábamos hace un rato, estamos asidos de la mano del Señor y eso es maravilloso, eso es precioso, ¿no? Y Gedeón, con todas las personas que había reunido de las tribus vecinas, iban en pie de guerra contra los madianitas, ¿no? Y dice la palabra que estableció su campamento en un lugar llamado Arod. Versículo 2 del capítulo 7. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Bueno, esto es un relato dramático. Por el relato bíblico, en el capítulo 8 lo dice, más adelante podemos saber cuánto era más o menos el ejército de los madianitas. Eran 135,000 hombres, que eran los que venían a pelear contra Israel. Y Gedeón tenía 32,000, que reunió pues de su tribu, de las tribus vecinas, pues fueron allí los que más tenían pues tipo de guerrero, los que más o menos sabían tirar lanza, tirar flechas, o más o menos sabían hacer fuego o alguna cosa
interesante pues sabían hacer, que estaban en edad también obviamente de guerra, de militar. Y a pesar de que el enemigo pasaba sobradamente, cuadruplicaba el ejército de Gedeón, aún contando con los hombres de las tribus vecinas, Dios le dice a Gedeón, vamos a ver, es que tú tienes mucha gente para pelear contra los madianitas, ¿no? Yo no sé si alguna vez te toca a ti, imagínate que eres un general, ¿no? Un comandante en jefe, algo así, ¿no? Y te toca la responsabilidad de comandar un ejército y vas ahí al campo de batalla, ¿no? Y el ejército le toca hacer una pelea y además sabiendo desde antes, de antemano, que estás en franca desventaja con el enemigo, lo último que tú quieres escuchar es que te digan, mira, general, capitán, tiene mucha gente para pelear contra ellos, te vamos a quitar 80% de los aviones, 70% de tus tanques de guerra, el 90% de tus armas de fuego, vamos a quitarte también 80% de toda tu tecnología, pues los radares y las cosas, y en general 80% de tu ejército, de tus hombres, porque tiene mucha gente. Yo creo que lo último que una persona que comanda un ejército quiere escuchar es eso, ¿no? Yo lo que quiero es que tengan que tener más aliados y que vengan más aviones y tener más balas y tener más de todo, ¿no? Y yo supongo que algo así, humanamente, la palabra no nos lo dice, pero yo creo que algo así pudo haber sentido Gedeón, por lo menos humanamente hablando, ¿no? Dios le dijo que con toda la cantidad de gente que tenía, aunque estaban por debajo del ejército enemigo, cuando el Señor les entregara al enemigo en sus manos, el pueblo de Israel se jactaría diciendo, hemos sido nosotros, porque aunque éramos pocos, pues éramos un poco menos, pues hemos sido nosotros con nuestras estrategias de guerra, con nuestra capacidad, con nuestras habilidades, con la manera en que la tribu esta sabía pues manejar el arco y la flecha, con la manera en que la caballería sabía pues hacer esto, o la infantería sabía hacer lo otro. Hemos sido nosotros los que hemos derrotado a los madianitas, ¿no? Porque nos hemos puesto de acuerdo y lo hemos hecho. Hemos ganado la batalla con nuestras fuerzas, con nuestra estrategia y con nuestras armas, ¿no? Eso es lo que le dijo Dios. Hay que evitar que la gente diga esto. Entonces, por eso yo voy a ir quitando gente del ejército tuyo, Gedeón. Porque tenemos que estar seguros que el que lo haga sea mi mano. Y todos lo van a tener que ver. Hace algunos domingos hablábamos acerca del Salmo 13. No sé si os acordáis, pero narraba el Salmo 13 un canto desesperado del salmista, el salmista David. Y el salmista David, ¿se acuerdan qué era lo que decía? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿No? Y David llegó hasta ese punto de desesperación en que solo podía preguntarle al Señor, ¿hasta cuándo? Yo creo que eso lo hemos pasado todos nosotros. Hemos llegado a un momento en que le decimos, Señor, ¿hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo una cosa detrás de la otra? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar esta enfermedad, esta incertidumbre, esta espera de respuesta? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y eso el salmista pues lo vivió. Y yo creo, hermanos, que muchas veces el Señor nos lleva al límite porque quiere ir eliminando poco a poco cualquier vestigio de habilidad, de capacidades personales, de autosuficiencia que nosotros podamos tener, para que seamos capaces, queridos hermanos, no solamente de ver que en esta situación está la mano de Dios obrando, sino que sepamos capaces de reconocer que es su mano y solo su mano la que ha obrado en favor nuestro. Y parece una cosa, muchas veces Dios lo hace y le decimos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que yo lo diga, hasta que tú te des cuenta que no te queda ni un recurso, que no te queda ni una capacidad, que no te queda nada que tú puedas hacer, para que sepas y para que reconozcas que es mi mano la que está obrando y que no te quede la más mínima sombra de duda. Amén. Yo creo que para que en el momento propicio, cuando Dios mueva ficha, cuando Dios, según su obra perfecta y su santa voluntad,
nosotros podamos decir, no hay nada que yo haya hecho con mi fuerza. No fue por mis habilidades, que aunque las tengo, puede ser que las tengamos, gloria a Dios por ellas. No fueron por mis decisiones, no fue por mis capacidades, no fue porque a veces Dios nos lleva por terrenos tan complicados, hermanos, que aunque vamos invirtiendo recursos, aunque vamos haciendo lo que nosotros creemos que tenemos que hacer, en la situación donde nosotros creemos que tenemos que obrar y hacer, todo falla miserablemente, todo falla, ¿no? Y llegamos a un punto en donde le decimos a Dios, como le dijo David al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? O sea, que una cosa detrás de la otra. O sea, a mí me ha pasado eso un montón de veces. ¿Hasta cuándo, Señor? O sea, ¿hasta cuándo? De verdad, Padre, ¿no? Porque somos conscientes de que todo lo que estaba en nuestras manos lo hemos hecho. Somos conscientes de que todo lo que podíamos hacer según nuestras capacidades y habilidades no ha dado el resultado que esperábamos, ¿no? Y es allí donde Dios dice, pues ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí, a mi manera, a mi modo, a mi tiempo, como yo lo sé hacer, ahora me toca a mí. En el tiempo que yo decida y con mis recursos, ¿no? Para que seas capaz de reconocer que no han sido tus fuerzas, ni tus habilidades, ni tus capacidades, ni tu inteligencia, ni tu astucia, ni tu sabiduría, ni tus estudios, ni tus recursos, ni tu dinero, y que al final de todo no te quede otra salida que reconocer que ha sido Él el que ha obrado en esa situación. Aleluya. Y le demos la gloria al Señor porque Él la merece toda, ¿no? En un punto parecido estaba Gedeón, ¿no? Dios le dice a Gedeón que tiene que buscar la manera en la que el pueblo de Israel se dé cuenta de que va a ser Él el que va a liberar al pueblo de la mano de los madianitas, que va a ser Él, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y no sé si se recuerdan, creo que fue en el primero o el segundo domingo que comenzamos a hablar de Gedeón, que cuando el ángel se le aparece a Gedeón, Gedeón le dice unas palabras muy curiosas al ángel, le dice, bueno, ¿dónde está ese Dios que nos contaron nuestros padres, que hizo maravillas y prodigios, ¿no? Que nos sacó de Egipto, que abrió el mar, que mandó las plagas, que pasamos en seco, que hizo que nuestra ropa no se gastara durante 40 años en el desierto, que nos dio agua, que nos dio carne cuando lo necesitábamos, que no nos faltó nada, que venció a nuestros enemigos por nosotros hasta que llegamos a la tierra prometida? ¿Dónde está ese Dios? Eso me lo contaron a mí mis padres, eso me lo contaron a mí mis abuelos, eso lo leí yo en el libro de teoría, allí en el cole, cuando hice el instituto, cuando el rabino venía y me explicaba las cosas. Eso yo lo sé por lo que a mí me dijeron, ¿no? Yo conocía, decía Gedeón, a un pueblo de lo que me habían dicho, a un Dios, perdón, de lo que me había dicho mis antepasados, ¿no? O sea, con referencias pasadas, un Dios totalmente anecdótico, ¿no? Una anécdota, ¿no? Prácticamente, pues, un Dios que existía, pero en los libros de texto. Ese era el Dios que conocía Gedeón. Y Gedeón le pregunta al ángel, ¿dónde está ese Dios? Yo lo conozco en teoría, yo lo conozco por anécdotas, por lo que a mí me contaron, por lo que a mí me dijeron. Y el Señor estaba a punto de mostrarse al pueblo de Israel que había perdido, que había olvidado, que había dejado de vivir la experiencia de estar juntamente con Dios, a vivir de un Dios que era pues un pasado. Eso ocurrió así, eso lo vivimos así. A mí me lo dijo mi abuelo, que lo había vivido su abuelo, de su abuelo, y eso era lo que yo sabía del Dios. Y allí estaba Gedeón preguntándole al ángel, ¿dónde está ese Dios? Lo voy a ver, lo voy a conocer a ese Dios poderoso, de milagros, de prodigios y de maravillas. Y Dios le dice, sí, pero yo te lo voy a mostrar a mi modo y en mi momento, ¿no? El pueblo va a tener que reconocer que yo soy el que voy a liberarles de la mano de los madianitas, pero lo voy a hacer a mi modo. Tienes mucha gente. Dile a la gente, levántate y dile, bueno, yo soy aquí el comandante, yo soy Gedeón. Reunió a la gente y le dijo, los que tengan miedo, los que le estén temblando las rodillas de madrugada, cojan su mochila y váyanse para su casa. ¿Quién tiene miedo? Imagínate ser tú miembro de ese ejército
y estar allí acampando de madrugada y empezar a escuchar cómo la gente saca las maletas de debajo de las literas y empieza a hacer la maleta. Pero no uno, ni dos, ni tres. Dice la palabra que se regresaron 22,000 de 32,000 que había. Eso, estamos hablando de dos terceras partes del ejército. Y cada vez que una persona se levantaba ahí de madrugada y empezaba a ponerse la chaqueta para salir y a peinarse porque se iba a regresar para su casa, aumentaban las probabilidades de que, no solamente de perder, sino tú de morir en el campo de batalla. Y probablemente estabas comiendo con 2 o 3 la noche, el día anterior, y con camaradería y hablando, y sí, nos vamos a cargar a todos los madianitas y tal. Y de momento, pues esos 2 o 3 que estaban contigo comiendo, pues estaban preparando su maleta y dice, ¿y para dónde vas tú? Tengo miedo, ay, me voy. Gedeón dijo, ¿no? El que tenga miedo se puede ir para su casa y yo me voy para mi casa. ¿Cómo te puedes tú sentir, no? Pues aquí me van a matar, ¿no? Cuando yo llegué al campo de batalla. El Señor tenía que tener gracia. Gedeón tenía que tener gracia de parte de Dios para poder seguir manteniendo a un ejército en esas condiciones, ¿no? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros pasamos por esos momentos como creyentes que nos sirven en nuestras vidas para que dejemos de creer en un Dios anecdótico? O sea, sí, ese es el Dios que dice la palabra. Sí, eso está muy bien porque lo dice la Biblia y creemos lo que dice la Biblia. Pero sí, eso está muy bien porque es el Dios que predicó el predicador, el pastor. Sí, eso está muy bien. O el Dios que habló el hermano en el testimonio. Todo eso es anecdótico, pero cuando Dios se revela a nuestra vida, cuando me ocurre a mí el problema, la situación, las circunstancias, se nos acaban las habilidades, se nos acaban los recursos, se nos acaban mis propias cosas que yo hago, y Dios mete su mano, allí pasa de ser de un Dios anecdótico a un Dios revelado en el corazón de cada quien. Eso no se olvida nunca, hermanos. Eso no se olvida nunca. Una persona que conoce al Señor, pero que lo conoce de oídas, como decía Job, que lo conoce, bueno, porque por referencias, o porque me gusta lo que ocurre en la iglesia, o me gusta cómo cantan, o las canciones, o lo que predica el hermano. Eso es anecdótico. A esa persona en cualquier momento le ocurre algo y simplemente pues deja de confiar en el Señor. Cuando es el Señor el que obra directamente en la vida de cada quien y lo sabemos reconocer y lo entendemos, eso no se olvida nunca, hermanos. Eso es Dios revelado al corazón de la persona. Eso no se olvida nunca, ¿no? Deja de ser de un Dios anecdótico a ser un Dios revelado en el corazón de cada quien. Un Dios que conocemos en primera persona, en que podemos confiar. Un Dios en quien podemos fijar nuestra mirada y poner toda nuestra fe, ¿no? Y en ese contexto lo que le estaba ocurriendo a Gedeón tenía muchísima repercusión desde el punto de vista de guerra, ¿no? Se le estaba diezmando su ejército, se le fue más de un 60% de las personas. Y como comentábamos antes, Gedeón tenía que ser un líder sobre el cual reposaba la gracia de Dios, porque él tenía que decirle a la gente, si estos se están yendo, no te preocupes, Dios está al control y vamos a ganar, aunque nos quede una tercera parte del ejército, vamos a ganar, vamos a hacerlo, ¿no? Y no solamente eso, vamos a pensar un poquito en las repercusiones militares de lo que estaba ocurriendo pues en ese momento. Imagínate que ellos se habían puesto, dice la palabra, al sur de donde estaba el campamento de los madianitas. Los madianitas estaban dispuestos a pelear. Ellos se habían puesto en pie de guerra, tanto los madianitas como los israelitas. Los madianitas sabían que los israelitas estaban a punto de atacarles, que no se habían quedado, porque pues ellos tendrían pues también su grupo de inteligencia militar y
y tendrían torres de vigía y mirarían las cosas, ¿no? Tenían pendiente o mandaban una paloma o qué sé yo. Alguna cosa tenían el ejército para poder ver qué era lo que estaba pasando allí, igual que los israelitas sabían dónde estaban los madianitas, sabían más o menos cuántos eran, ¿no? Entonces, imagínate la alegría de los líderes madianitas al escuchar los reportes de su departamento allí de inteligencia militar, diciendo, pues esta mañana, en la madrugada, casi más del 60% de los 4 gatos que estaban allí se fueron, replegaron, se fueron para su casa, ¿no? Se relamían, ¿no? Los madianitas. Esto es una guerra que tenemos ya ganada, ¿no? No solamente eran 4 veces más que ellos, sino que ahora el 60 y pico % se habían ido para su casa, pues era una guerra que la tenían ganada, ¿no? Pero la cosa se pone peor para Gedeón. Versículo 4. Y Jehová le dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo. Pobre Gedeón, ¿no? Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y el que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá, ¿no? O sea, Dios le dice a Gedeón, pues, estos son muchos todavía, ¿no? Se tienen que estar seguros de que soy yo el que voy a obrar. No puede caber la más mínima sombra de duda. Llévalos al río o al manantial, allí a la fuente de agua, y allí voy a probar al ejército tuyo, ¿no? Y te voy a decir el que va y el que no va, ¿no? Menos hombres todavía, porque allí va a ser otra división, ¿no? Versículo 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, a cualquiera que doblare sus rodillas para beber. Versículo 6. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. Es un poco raro, ¿no? O sea, imagínate, aquí llevo Gedeón a todos, vamos a beber agua porque tenemos sed. No, entonces lo llevaron allí al río, al manantial, un lugar donde seguramente pues había mucha agua, y todos se pusieron ahí al margen del río. Entonces hubo como 2 grupos de personas, ¿no? Hubo un grupo de personas que pues se acercó al agua, cogió agua con la mano y la bebió así, con la lengua así como hacen los perros, esa es la palabra. Y hubo otro grupo que pues se inclinó en tierra y se puso a beber así como directamente desde el agua, ¿no? Entonces, los que bebieron así, con la mano, fueron 300 personas. De los, ¿cuánto quedaban? 10.000. Y los otros, hagan la matemática allí. 9.700, ¿no? Se agacharon a tomar agua, ¿no? Y Dios les dice, los 300 para acá, los 9.700 para allá, ¿no? Se ha especulado mucho, hay muchísimos comentarios bíblicos acerca de lo que significa esto, ¿no? O sea, que si los que bebieron, hay algunos comentarios bíblicos que dicen que los que bebieron con la mano eran los cobardes. Porque todo esto son comentarios bíblicos, ¿no? Porque, claro, si tú tienes miedo de algo, pues tú tienes que estar pendiente de las cosas, ¿no? Entonces tú te vas a poner así y vas a estar siempre mirando, ¿no? Coges el agua y vas siempre mirando, ¿no? Por otro lado, un buen soldado pues debería hacerlo así también, ¿no? Tiene que estar siempre pendiente si viene el enemigo. Y dicen otros comentaristas que aquellos que doblaron sus rodillas, pues, y se agacharon, pues es una actitud de vulnerabilidad, ¿no? O sea, imagínate, tú en plena guerra vas a doblar tu rodilla, te vas a meter así de cabeza sin mirar nada al agua, pues puede venir cualquier enemigo y te pega un hachazo por detrás y ya está, pues está listo, ¿no? Entonces, que no era una actitud de un soldado, ¿no? Hay muchísimas teorías, ¿no? Incluso algunos comentaristas dicen
que las personas que tenían esa facilidad para doblar la rodilla era porque tenían pues algún tipo de facilidad para doblar sus rodillas delante de dioses falsos y tal. Hay un montón de teorías, ¿no? También es relevante que Dios haya dicho que toma agua con la lengua como toman los perros. Tiene cierta relevancia porque en ese tiempo para los israelitas el perro no era un animal muy bien visto, que digamos, entonces era más bien algo despectivo, ¿no? Sin embargo, hermanos, independientemente de las lecturas que le podamos dar a la actitud de un grupo y de otro, ¿no? El objetivo de Dios era seguir reduciendo el ejército de Gedeón para que no quedara ninguna duda de que la respuesta vendría por medio de la mano de Dios y no por la capacidad y por el número de personas en el ejército. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres, o sea, imagínate, 135,000 de aquel lado y Gedeón se quedó con 300 hombres. Con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. 300. Y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres. Y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Seguía diezmando el ejército de Gedeón para que no quedara ninguna duda de que iba a ser la mano de Dios el que iba a liberar al pueblo de Israel de mano de los madianitas. ¿Amén? Entonces, la semana que viene continuamos con la guerra y pues espero que todos nos acompañen para que sigamos con esta historia maravillosa de Gedeón. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y gracias por la palabra tuya, Dios eterno. Gracias, Señor, porque tú nos amas, porque tú nos muestras tu voluntad también en tu palabra y gracias, Señor, por todos esos momentos en donde tal vez decimos, sí, bueno, yo puedo. Yo tengo capacidad para llegar. Lo he hecho antes, lo puedo hacer ahora. Lo he hecho en otras ocasiones, seguramente en esta lo podré hacer, pero intentamos y nos sale mal. Intentamos con nuestros recursos y no nos llegan. Intentamos con nuestra sabiduría, con nuestra astucia, con nuestra inteligencia, con lo que nosotros, con nuestras habilidades, con nuestras capacidades, con lo que nosotros creemos que podemos llegar a hacerlo y fracasamos miserablemente, Señor. ¿No será que es que quieres que seas tú, que veas, que nosotros podamos ver que es tu mano la que nos quiere libertar, que es tu mano la que nos quiere dar la respuesta, que es tu mano y que es a través de ti, en tu tiempo, a tu manera y a tu modo, Señor, en donde tú vas a obrar? Gracias, Señor, por todos esos momentos de hasta cuándo. Gracias, Señor, por todos esos momentos en donde se nos acaba nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestras habilidades y tu obra, Señor, y no nos queda más remedio que decir gracias, Señor, porque has sido tú el que ha movido su mano y nos ha salvado y nos ha libertado y ha hecho tu santa voluntad en nuestras vidas, Señor. Gracias por amarnos, gracias porque tú lo has hecho antes, lo has hecho ahora y lo seguirás haciendo, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios, el que pelea por nosotros. Dice tu palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y gracias, Señor, porque aunque sean pocas nuestras debilidades, aunque se vayan diezmando, aunque muchas veces nos quedemos sin nada en nuestras manos, con las manos vacías, Señor, tú sí las tienes llenas de tus recursos, de tu sabiduría, de tu gracia, de tu unción y de tu poder, y estás listo para mover tu mano en favor de tu pueblo, Señor, en favor nuestro, y que podamos reconocer a un Dios no en tercera persona, no un Dios anecdótico, no un Dios teórico, sino un Dios que en la práctica se revela a nuestras vidas, como tú
estás a punto de hacer en la historia de Gedeón, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te doy gracias por mis hermanos, te pido que tú, Señor, nos des una buena semana, una semana bendecida, en donde podamos, Dios maravilloso, ver tu mano en todo lo que nosotros hagamos, Señor, que tú prosperes así cada una de la obra de nuestras manos, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestros tiempos de ocio, con nuestra familia también, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gloria a ti, Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a recoger las ofrendas, por favor.